invitamos al doctor Luis Lezcano Sáenz, presidente del Consejo Nacional de Educación del Perú. Recibámoslo con fuerte voto de aplauso. Se procederá a dar lectura de un resumen de la hoja de vida del doctor Luis Lezcano Sáenz, quien nos presentará la conferencia denominada Proyecto Educativo Nacional 2036. El doctor Luis Lezcano Sáenz, socio del estudio Lezcano y Asociados, director y consultor legal de redes e instituciones educativas del Perú y Latinoamérica, presidente del Consejo Nacional de Educación del Perú, del Instituto Peruano de Derecho Educativo, de la Red Internacional de Investigación en Derecho Educativo en Perú y de la Comisión de Derecho Educativo del Colegio de Abogados de Lima. Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, becado para estudiar Derecho en la Universidad de Siena, Italia. Estudió 2 maestrías, una en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y otra en Educación en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Démosle un fuerte voto de aplausos al doctor Luis Lezcano Sáenz. Buenos días a todos. Quisiera, antes de iniciar mi presentación, expresar mi especial agradecimiento a la Dirección General de Educación y Doctrina del Ministerio de Defensa, en la persona del contraalmirante Asti. Muchas gracias. Igualmente, expresar mi agradecimiento a SGCE, la entidad responsable del sistema de gestión de la calidad educativa, en la persona de Giovanni Arias. Un abrazo, estimado Giovanni. Pensando en el tema, desde cómo vemos en el Estado, específicamente en el Consejo Nacional de Educación, que estamos en una gestión de hace aproximadamente 6 meses, el tema que ustedes han fijado de tendencias al futuro, no hay mejor oportunidad que hablarles del proyecto educativo nacional al 2036, que es precisamente la manera como se está abordando la educación en términos generales hacia el futuro, la educación del Perú. Además, es un proyecto que se ha trabajado desde el propio Estado con distintos actores, una multiplicidad de actores a lo largo de casi 3 años. Es un documento que no muchos que están inclusive en la comunidad educativa lo tienen muy claro, ni siquiera el propio Consejo Nacional de Educación lo tiene muy claro. Yo tengo la esperanza de que después de esta exposición podamos saber de qué se trata el Consejo Nacional, su principal instrumento, que es el Proyecto Educativo Nacional, y cuál es la visión y los temas vinculados con el tema de las tendencias y el futuro de la educación específicamente para nosotros, para el país. Son 3 temas que vamos a tocar rápidamente en estos 30 minutos. Uno tiene que ver con las consideraciones previas que consideramos importantes respecto del rol del Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación es una de las entidades del Estado. Cuando hemos tenido oportunidad de viajar en estos 6 meses, y lo hemos hecho intensamente a las distintas regiones, el Consejo Nacional de Educación ha sido recibido de manera muy empática por las autoridades educativas y la sociedad civil. En las regiones se han conformado en todas las regiones unos comités de participación regional en educación alrededor de las direcciones regionales de educación o de las gerencias regionales de educación de las regiones en las que participa el Consejo Nacional de Educación para abordar este proyecto educativo, que en verdad no es un proyecto, es un instrumento, es una política de políticas educativas nacionales. Esto último lo recalco porque acaba siendo de vital importancia para entender que estamos frente a una política de políticas educativas nacionales. Eso me parece relevante señalar. Y vamos a hablar del rol específicamente del Consejo Nacional de Educación, que no es la SUNEDU, que no es el Ministerio de Educación, porque es una entidad autónoma
que no es el CNEAS, es una entidad distinta, no es una entidad que supervisa, no es una entidad que sanciona, no es una entidad que regula, es una entidad que acompaña, es una entidad que construye políticas educativas articulándolas con los distintos actores, todos los actores de la sociedad civil, de la sociedad militar y del sector público específicamente. Vamos a tocar también las tendencias, cómo estamos viendo del Consejo Nacional de Educación, las tendencias, que es un poco el tema que nos ocupa, hacia el futuro, hacia el 2036, y por último, el instrumento estrella del Consejo Nacional de Educación, que es la política de las políticas educativas nacionales. Esto, por tanto, es importante que toda la comunidad lo entienda y lo sepa. A partir de este proyecto educativo nacional al 2036 deben de generarse todas las políticas de las regiones, y no solamente de las regiones, de los propios gobiernos locales. Hay una política nacional que construimos desde el Consejo Nacional, hay políticas regionales, estamos por eso viajando mucho a regiones para que esas políticas regionales se construyan considerando este instrumento, pero también hay políticas locales, donde trabajan las UGELs fundamentalmente. Es decir, los distintos órganos de gobierno, descentralizadamente. El Consejo Nacional de Educación actual tiene una composición distinta a la que tuvo anteriormente. Antes tenía 25 consejeros, es decir, 25, entiendas, especialistas o expertos en materia educativa de manera plural, que se reunían en un plenario y abordaban los temas de la educación en términos generales. Hoy en día somos solamente 12 consejeros y tenemos unos plenarios muy ágiles, muy dinámicos. Debo confesarles que son plenarios al estilo privado. No son plenarios en donde se agotan las personas hablando 7 u 8 horas y no toman acuerdos. Son plenarios de 2 horas, de 2 horas y media, donde hay acuerdos concretos y acuerdos dinámicos, que el propio equipo técnico del Consejo Nacional de Educación lo ha recibido muy bien, porque lo que interesa es abordar con profundidad distintos temas, con pluralidad, pero ir tomando acuerdos. Esa, debo decirles, es una gestión básicamente privada, no pública. Somos una institución especializada, consultiva y autónoma. Es cierto que dependemos del Ministerio de Educación, pero yo no dependo de la ministra de Educación, yo no dependo del sector de Educación, yo expreso mis opiniones en mi calidad de presidente del Consejo, como la estoy haciendo de esta manera, de manera autónoma, de manera libre, de manera especializada. Igual ocurre con los otros 11 consejeros del Consejo Nacional de Educación. Eso me parece relevante porque estamos separando lo político de lo técnico. Lo político que está concentrado en un poder ejecutivo, en el caso de educación, en el Ministerio de Educación, que siempre responden a pensamientos políticos válidos, por supuesto, pero nosotros no respondemos a temas políticos exclusivamente técnicos. Eso me parece valioso. Desde el Consejo Nacional de Educación, por tanto, formulamos, concertamos, hacemos seguimiento y evaluamos el proyecto educativo nacional. De hecho, ahora estamos incorporando al proyecto educativo nacional, y debo decirlo además con toda firmeza y claridad, ¿no? Este es un proyecto educativo nacional que no se gestó en la gestión que yo estoy presidiendo, viene de atrás. Cuando hemos entrado a esta gestión y hemos realizado este proyecto, consideramos que es sumamente valioso. Y creo que eso también es un tema que hay que resaltar, porque hay que darle continuidad a lo que está hecho bien. Nosotros, desde la época, ustedes recordarán, desde el año 2014, de la época del ministro Saavedra, el ministro que trajo consigo la ley universitaria, la SUNEDU, han pasado 16 ministros de Educación. En este gobierno estamos con la 6ª ministra de Educación. Y lo que nos está ocurriendo en educación es absoluta incertidumbre e inseguridad. En un promedio de 5 o 6 meses, los ministros no pueden hacer nada. Por tanto, hay que valorar lo que se está trabajando con esa autonomía, con esa independencia, y lo vamos a seguir haciendo mientras tengamos este mandato, reconociendo lo que se ha hecho bien y actualizando como corresponde en todas las regiones del Perú. De acuerdo a nuestra visión, las tendencias y escenarios de futuro son las que les voy a compartir en este momento.
y tienen que ver fundamentalmente con lo que se ha hablado ya en la primera ponencia, con el tema de la transformación digital, con el tema de la virtualidad. La pandemia nos trajo un aprendizaje muy claro, y es que la pandemia cogió a todas las instituciones educativas, absolutamente a todas, sin los recursos necesarios para seguir brindando una educación de calidad como se hacía anteriormente. Algunas más afectadas que otras. Yo soy sanmarquino. San Marcos perdió un ciclo ese año 2020 porque no tenía ni recursos, ni personal, ni plataformas tecnológicas para poder enseñar educación remota, porque no es que hubiese una estructura oficial del Estado de lo que se conoce ahora como la semipresencialidad y la educación a distancia, que ya están reguladas en la ley universitaria, en la ley de institutos. Eso no existía en su momento, había una educación remota, cada institución hizo lo que pudo. Lo que trajo fue una actualización de la transformación digital que algunos calculan que hubo un adelanto de 10 o de 15 años en educación virtual. Por tanto, la educación virtual ya es un hecho. La educación virtual ya es una modalidad que está instalada no solamente en el sistema peruano, en todos los sistemas latinoamericanos, para que se utilice no como un fin, sino como una herramienta para una modalidad de enseñanza para mejorar la educación. Hay por tanto una responsabilidad digital, porque los padres, fundamentalmente en la educación básica, lo que quieren es que existan colegios que orienten a los alumnos en el uso responsable de la tecnología, que tengan un pensamiento para que aprendan a resolver problemas usando la tecnología. Aulas colaborativas, que se acaba de mencionar hace un momento, aulas colaborativas que ya no sean solamente una sala, alguien que está adelante, silla, tiza y pizarrón. Eso ya es propio del siglo pasado, eso ya no ayuda a resolver los problemas de la educación del siglo XXI. Y una pedagogía innovadora, ¿no? Con profesores que simplifican las tareas, se dediquen a la pedagogía, a la educación, y no pierdan tiempo en temas administrativos. Esos temas administrativos pueden abordarse, pueden solucionarse desde la propia virtualidad. También para poder preparar destrezas vitales para el trabajo, pero destrezas sociales y vocacionales o pedagógicas. Hoy por hoy, los empleadores tienen mucha más posibilidad de incorporar a personas que tienen destrezas blandas antes que destrezas de conocimiento. El trabajo solidario, el trabajo en equipo, las iniciativas, lo que se ha hablado del pensamiento crítico, acaban siendo más relevantes que el propio conocimiento. Conocimiento que además no necesariamente se obtiene en aula, se puede obtener en clase, en una clase virtual, en el momento que el alumno pueda desarrollar el autoaprendizaje, el conocimiento. Y asistir a una clase para escuchar a un profesor lo que podemos leer en un libro ya no tiene ningún sentido. A la clase hay que asistir presencial, que creo que debe mantenerse para desarrollar pensamiento crítico con el profesor, para cuestionar el tema que se está y deliberar con las demás personas. Ese es el valor de la presencialidad hoy en día. Por eso que se habla de un autoaprendizaje, una autonomía en el aprendizaje del estudiante. Eso está vinculado justamente con la educación y la transformación digital. Y que se creen lazos, ¿no? La tecnología, esos espacios tecnológicos permiten también que puedan haber vinculaciones entre los padres, los tutores y los profesores, ¿no? Con las tecnologías emergentes para innovar y para ser más atractivos. La investigación y la innovación son elementos muy importantes para la educación, sobre todo en el tema de la educación superior universitaria. Nosotros ya no podemos seguir transportando materia prima. Hay que transformar la materia prima para darle valor. No estamos logrando eso. Los escenarios al 2040, según la OCDE es un espacio creado en el año 2015 por líderes mundiales dentro del marco de las Naciones Unidas, y abordaron temas que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la protección del medio ambiente, al que me refería al inicio. Y dentro de este escenario de la OCDE, debo decir que Perú ya lleva intentando probablemente 11 o 12 años y no logra conseguir a la OCDE
entrar a la OCDE. Colombia entró después de nosotros 4 años, ya ingresó a la OCDE, que es una especie de espacio de países que tienen determinados promedios de desempeño en las distintas actividades económicas. Perú no consigue entrar todavía a la OCDE, pero la OCDE lo que nos dice es que al 2040 vamos a tener una escolarización extendida, educación externalizada, escuelas como los conectores de aprendizaje y un aprender sobre la marcha. La escolarización extendida se entiende que en la educación básica, no tanto en la superior, pero en la educación básica, la educación formal va a seguir existiendo en 2040. Siempre se van a requerir instituciones educativas para que puedan ir formando y acompañando a los pequeños. En la educación superior ya hay casos en donde muchas empresas prefieren a estudiantes no de universidades, no con títulos, sino a estudiantes que tengan competencias y aprendizajes necesarios para la labor que se va a hacer. Google está haciéndolo, por ejemplo, y otras importantes empresas. No les interesa la maestría ni el doctorado, les interesa que demuestren que pueden hacer el trabajo que se les va a encomendar. Y eso no necesariamente se aprende en aulas. Pero en la educación básica sí van a seguir una educación formal con opciones digitales y también con educación emocional. Una educación externalizada en la que se combinen formas de aprendizaje con participación privada y personalización. Esto sobre todo en la superior. Con escuelas como conectores de aprendizaje, escuelas que se liberan, según esta tendencia 2040, del credencialismo, del otorgamiento de reconocimientos de parte de las instituciones educativas y se adaptan a los valores locales con integración y pedagogía. Asimismo, se piensa que al 2040 ya lo que se va a realizar es aprender sobre la marcha, un aprendizaje a lo largo de la vida, pero sobre la marcha, básicamente con el uso de la tecnología, ¿no? Un aprendizaje ubicuo. La tecnología permite estar en distintos lugares por la virtualidad y gratuito, ¿no? Sin currículos ni certificaciones, con más inteligencia colectiva y prosumismo, ¿no? Esa combinación entre la persona que consume y que al mismo tiempo produce. La respuesta del Estado frente a estas tendencias, acá en esta lámina ustedes van a ver, digamos, lo que es el Proyecto Educativo Nacional, porque estoy exponiendo lo del proyecto del Consejo Nacional de Educación, pero en realidad no solamente está el Proyecto Educativo Nacional, existe un acuerdo nacional. El acuerdo nacional, el Proyecto Educativo Nacional, debo además decirlo, se construyen sobre unas bases, sobre unos pilares, que considero importante reiterarlos o expresarlos a ustedes. Y es que la educación en términos generales tiene unos principios que no solamente están recogidos en nuestra Constitución o la Ley General de Educación, están construidos o recogidos de tratados internacionales que Perú ha suscrito. El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 26, que nuestra Constitución toma expresamente y lo incorpora a nuestra legislación, pero que es un tratado que pertenece a un bloque normativo mundial, global, porque la Declaración Universal de Derechos Humanos es de las Naciones Unidas y esto es del año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, establece con mucha claridad dos principios que hay que decirlos en todo espacio donde se habla de educación: el de libertad de enseñanza y el de elegir educación de preferencia. Libertad de enseñanza significa que cualquiera puede acceder a enseñar, cualquiera, el Estado particulares. ¿Esto por qué lo digo? Esto lo digo porque es un principio que lo hemos recogido nosotros y porque implica que para enseñar no se requiere estar en el sector público o en el sector privado. Se requiere voluntad para hacerlo, sea de cualquier sector. La educación no es un servicio público si lo entendemos como un servicio que solo le corresponde dictar al Estado. La libertad de enseñanza nos dice que no es así. Ni que el privado entra por delegación. A mí me resulta importante esa apertura amplia porque permite entender cómo son los temas fundamentales para luego desarrollar las políticas nacionales. Si yo entiendo una política nacional construida desde un gobierno estatista y controlista, voy a construir políticas reguladoras o sobrereguladoras.
Si yo entiendo a la educación como un sistema en donde, como corresponde, hay una libertad de enseñanza, participan todos de manera plural, como corresponde, y se construyen políticas educativas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Y con el otro principio, que es el de derecho a elegir la educación de preferencia. Por tanto, poder elegir si voy a un colegio militar, civil, religioso, ateo, público, privado. Esa pluralidad permite ejercer el derecho a elegir la educación de preferencia, coincidente y relacionada, vinculada con la libertad de enseñanza. Entendiendo eso, es que construyo las políticas educativas. Por eso es que tenemos un sistema sobreregulatorio en términos generales. Estoy seguro que ninguno de los que están aquí presentes va a poder pararse y decir que cuando se dirige a una institución educativa básica o superior no encuentran un sistema sobreregulatorio. Y la Constitución dice claramente cuál es el rol del Estado. La Constitución dice, al Estado le corresponde fijar los lineamientos académicos generales. Lean el artículo 18. Lineamientos académicos generales. Y además, señalar, establecer los requisitos mínimos para enseñar, para las instituciones educativas. Las condiciones básicas de calidad de la SUNEDU con las universidades, que ya terminó, o con los institutos que está en marcha, son condiciones básicas de calidad. Básicas. Lineamientos académicos generales. ¿Y por qué no dice específicos? ¿Por qué no dice que va a regular todo? Porque se entiende de que el Estado participa, como lo acabo de señalar, en iguales condiciones como participa cualquiera que quiera enseñar. Pero tiene que haber un órgano rector, y este órgano rector, esa función, le corresponde al Estado, no le puede corresponder a un privado. Pero el Estado, como un órgano rector, que entiende que la participación y el ingreso para enseñar o para elegir educación de preferencia, la participación es igualitaria, como una jerarquía en donde no hay alguien que monopolice la educación. Eso me parece relevante porque nosotros con esa mirada estamos construyendo las políticas nacionales del país, con una mirada plural, una mirada que respete esos dos principios que no solamente son constitucionales, son de dimensión mundial. El PEN, por tanto, es un instrumento de planeamiento, en este caso al 2036. Ha habido un PEN al 2021, este es al 2036. Este PEN ha conllevado la realización de un análisis prospectivo a futuro que ha considerado tendencias y, claro, entiende que hay un futuro retador, ¿no? Pero ha diseñado propósitos y orientaciones que las voy a explicar rápidamente. El proyecto educativo nacional es la política de políticas, la principal política educativa que tenemos en el Perú, y además es un mandato obligatorio, no es una política que nosotros debamos de conocer y dejarla a un costado. Hay que utilizarla, la utilizan sector público, sector privado y en todo el ámbito nacional. Eso es importante señalarlo. Es un instrumento que tomó, ya lo he dicho, tomó 3 años, participaron cerca de 5.000 personas para la construcción de este proyecto. Es un esfuerzo colectivo que no podía dejarse de lado, es un esfuerzo colectivo que no tiene nada que ver con esta gestión actual, pero que lo hemos recogido y lo estamos fortaleciendo porque hay que continuar y alabar las cosas que se han hecho bien. Y este es un documento que se ha hecho bien por las anteriores gestiones. Ha sido aprobado por esta norma, que es la que le da su carácter obligatorio, este decreto supremo. Esta lámina refleja la naturaleza del proyecto educativo, lo que hacemos en el Consejo Nacional de Educación, la visión que tenemos, los propósitos, las orientaciones estratégicas y los impulsores. Yo quisiera señalarles que referirme a la visión, una visión en la que la hemos cambiado últimamente. En realidad la hemos cambiado añadiendo, más que modificándola, añadiendo un tema. Y es que consideramos que la educación tiene que tener como eje central a la persona, al ciudadano, una ciudadanía plena, pero que se basa en el ejercicio de un tema básico, que es el ejercicio de la libertad. Un ciudadano que ejerce la libertad, pero de manera responsable,
entendiendo que tiene que respetar la equidad, que tiene que respetar la diversidad propia de un país como el Perú, en todo aspecto, étnico, geográfico, manera de pensar, niveles socioeconómicos, una diversidad que debemos convertirla en un aspecto positivo, antes que negativo, como lo hemos hecho con la gastronomía. La gastronomía, la diversidad de la gastronomía, gracias, 5 minutos. La gastronomía es esa, y tenemos que aprovecharlo de esa manera. Tenemos esos propósitos de vida ciudadana, inclusión y equidad, acabamos de señalarlo. Me he referido ya a vida ciudadana, paso con ello. La inclusión y la equidad, efectivamente, estamos en deuda en ese tema, tenemos que trabajar mucho. Zonas rurales, zonas alejadas, siempre son las que están más descuidadas, hay que atenderlas. El bienestar socioemocional que ha crecido con la pandemia, ¿no? Debemos considerar que no solamente hay que recibir conocimiento, sino hay que cuidar el estado físico, la emoción y el desarrollo. En el caso del sistema educativo de las Fuerzas Armadas, ustedes cuidan muy bien el estado físico y el conocimiento, no pasa en todo el sistema educativo. Productividad, investigación y sostenibilidad también son aspectos importantes. Quisiera ya ir terminando, que las ideas centrales del proyecto educativo, por tanto, están enfocadas en las personas que aprenden a lo largo de la vida. Hay un rol de política pública como garante universal del derecho a la educación, preocupación central por la inclusión, la equidad, hemos hablado. Se requiere cambio de las personas y en el sistema educativo, cambio de las personas, de las instituciones, de los colegios, de nosotros mismos, en el rol que tenemos cada uno en materia de educación, y de un sistema educativo en donde hay que ver estos aspectos que estamos descuidando. Igual, señalar que el enfoque siempre tiene que ser multisectorial. Los objetivos de desarrollo sostenible son 17, tienen 3 objetivos importantes que les comparto. El 4, que es calidad educativa. El 11, que tiene que ver con el cambio climático, la defensa del medio ambiente. Y el 17, que tiene que ver con las alianzas. El tema de multisectorialidad tiene que ver con atender la educación, atender nuestros problemas desde un tema de alianzas. No vamos a poder nosotros crecer en la educación si no entendemos que participamos varios actores y le damos con ello fuerza al desarrollo de la educación. Con eso he concluido. Muchas gracias por su atención. A continuación pasaremos a la rueda de preguntas. Doctor, ¿a qué desafíos actuales se enfrenta la implementación del Proyecto Educativo Nacional 2036 y cómo se espera que impacte en la calidad de la educación del país? Gracias por la pregunta. Basado un poco en la experiencia que hemos tenido en estos meses, ¿no? Hemos visitado ya a cerca de 12 regiones, hemos encontrado y además las hemos visitado justamente para ir aterrizando esto que acabo de señalarles, con esta visión, con estas acciones estratégicas, e ir incorporándolas en los proyectos educativos regionales. Hemos encontrado diversidad, bastante diversidad. No es lo mismo ir a Puerto Maldonado, que ha sido nuestra primera visita. Consideramos importante ir ahí a Puerto Maldonado. Nunca antes habían estado desde el Consejo en Puerto Maldonado, pero hemos encontrado allí unos espacios en donde se requiere un acompañamiento especial, distinto a otros. Por ejemplo, entre Puerto Maldonado y el Cusco hay una diferencia entre los actores que participan o el compromiso que puede encontrarse para que el proyecto educativo pueda implementarse a nivel nacional. Pero estamos trabajando en ello, mirando el proyecto educativo nacional desde su contenido. Creemos, por las distintas opiniones, que es un proyecto muy bien trabajado. Quizá algunos lo cuestionan de muy dogmático, pero tiene aspectos que se han tocado bastante bien. A nosotros nos está correspondiendo hablar de un asunto que estamos pasando por alto, que es el cambio climático. Ayer hubo la ceremonia de entrega de las palmas magisteriales y las entregaron a 10 personas, son distintas categorías. La categoría de palmas magisteriales para Mauta se la entregaron a un economista conocido, es un economista y pedagogo, un ingeniero también, Javier Iquíñez. Él destacaba el proyecto educativo nacional y destacaba también el tema del cambio climático. Nosotros estamos
insistiendo en que se hable de la sostenibilidad ambiental. No tiene ningún sentido que discutamos de temas distintos, de temas económicos, de temas sociales, si es que no nos preocupamos por cuidar la casa en la que estamos viviendo y en la que van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos. Por tanto, eso del cambio climático nos parece sumamente relevante. Gracias. Doctor, queremos hacerle extenso nuestro agradecimiento por su excelente participación en la conferencia impartida denominada Proyecto Educativo Nacional 2026 y todos los conocimientos compartidos en esta oportunidad. Recibe usted este presente a nombre del Ministerio de Defensa.